La charla la he planteado un poquito en 4 bloques y como os digo, pues más que un tema de pues algo muy teórico o he planteado más algo tipo pues un poco pues en estos igual ya 14 15 años de carrera, pues qué es lo que yo he aprendido y por qué lo he decidido integrarlo y para qué me ha servido, ¿no? O sea, más bien pues explicar eso, un poco la experiencia para, pues, no sé, por si a alguien pues, le parece interesante y más allá de eso, pues bueno, sí, como va atada pues con la pasión que hay detrás, ¿no? Entonces, pues bueno, el primer capítulo sería inicios, entorno y referentes. Eh, Bien, pues mucha gente, claro, uno se preguntará, ¿y cómo se llega aquí, no? O sea, uno, porque en mi caso, pues claro, yo me dedico todo el día a pintar cuadros ahora, pero claro, que es simplemente una pasión, suele haber un familiar o qué pasa. Pues en mi caso, pues sí, por lo que es parte materna, pues tenía ahí una línea, ¿no? Mi propia madre pues era y es decoradora de esculturas. Ella, pues nada, muchas veces pues trabajaba en casa decorando pues sus esculturas y bueno, la verdad que a mí me sentía pues feliz de verla a ella, pues que era feliz con su trabajo, escuchando la radio a su ritmo y de poder estar más con nosotros. Otras veces pues tenía un taller de pintura con su hermana, mi tía, y allí pues también, no sé, todo el día pues de cachondeo, escuchando la radio y no sé, pues ya de muy pequeñito, pues como que todo eso te llama la atención. Dices, ostras, esta mujer, pues se la ve bien. Esto tampoco me parece que sea trabajar, ¿no? Y se tiraban horas, pero no sé, me gustaba, pues el olor a disolventes incluso, y los embalajes y eso por parte de mi madre, ¿no? Pero luego, más allá de eso, pues estaba una persona que veía más de Pascuas a Ramos y era mi abuela. Y la verdad es que, bueno, pues tuvo todavía un impacto pues más directo, ¿no? Supongo que si yo os digo, os hablo de Carmen Gandía, que es esta señora, pues diréis, ni idea de quién es. Que son estas cosas pues que pasan en el arte, que trabajos que tienen pues cierta categoría, pues no, bueno, pues porque es muy complicado, vaya. Ese soy yo, el de la izquierda, y bueno, estaba ahí rascándome, supongo que ya en esa época no me gustaban mucho los selfies, y esta era mi abuela, y la señora, pues bueno, pintaba así. Esto era el puerto de Barcelona en los años, no sé si finales de los 70, 80. Parece foto, parece una foto, parece casi fotos. Sí, es bueno, una ambientación espectacular. Aquí un bodegón con langosta. Para un museo, pero de los grandes. Sí, la verdad es que me gustaría alguna vez pues hacer una exposición a título póstumo, porque claro, ahora la señora hace 18 años que falleció, murió en 2001. Y claro, pues es una pena porque todo esto está olvidado en el sentido de que hace 5 años le hice una página web porque, bueno, a ver, sí que ella tuvo bastantes clientes, pero fue pues más hacia el final de su vida. Pues bueno, no sé si un poco enlazado con la charla anterior, pero sí, lo que suele pasar a veces con las mujeres, pues que están igual demasiado relegadas a tareas del hogar, cuando en realidad, pues en este caso había pues todo un talento por desarrollar y por promocionar, ¿no? Entonces, pues bueno, en los últimos años de su vida, del 86 al 97, pues ella expuso bastante pero bueno, en una zona muy concreta, que era en un pueblecito por allí por Gerona, que es donde vivían ellos. Y nada, pues yo pues también andaba por allí en las inauguraciones, pero claro, es eso que pues tú eres jovencito y tampoco
adolescente o incluso pues 10, 12 años. Y no te dabas pues mucha cuenta del asunto o de cómo la señora pues había llegado hasta eso, ¿no? Como ya os digo, pues nada, al principio con 20 o 22 pues inició una carrera, luego pues tuvo 4 hijos, quedó todo esto un poco más aparcado, aunque nunca dejó de pintar, y ya cuando se hicieron mayores y se casaron, pues volvió a retomarlo y bueno, la verdad que vendió bastante. Pero bueno, la señora se marchó cuando yo tenía 20 años y es eso, que tampoco... Sí es un referente, está claro, porque recuerdo perfectamente con 3 o 4 años haber entrado en su estudio, que ahora mismo pues lo recuerdo inmenso y seguro que era minúsculo porque era un piso de Barcelona, con una luz también bestial, que no sería tanta, y bueno, pues todo ahí de pinceles, olor a esencia de trementina y bueno, pues lo mismo, que también con la distancia pues lo magnificas todo, ¿no? Pero sí, aquello que notas pues que te causa un impacto la señora y su vida o lo que está haciendo ella, ¿no? Y nada, y aparte pues para más Inri, como su querido referente Goya, pues la señora era sorda y para comunicarte con ella pues no era fácil, pero bueno, pues yo notaba como que nos entendíamos, no sé. Entonces, pues bueno, ¿cómo se llega a todo esto, no? Yo en mi caso la verdad es que ha sido pues tímidamente, eso que notas que hay algo allí que dices, tía, pues yo creo que tengo que ir por ahí, pero a la vez pues estoy bastante acobardado, ¿no? Pues porque bueno, hay mucho miedo a fracasar, a no saber cómo hacerlo, a defraudar a tus seres, a tus padres básicamente, o incluso después ya una vez metido en el asunto pues a tu pareja, por ejemplo, o a tus parejas, porque bueno, fueron varias, y el caso es que bueno, fui entrando, como os digo, pues tímidamente, empecé estudiando pues bachillerato artístico, luego me fui a diseño gráfico, que ya se veía pues que en realidad pues no era lo que yo en el fondo quería hacer, pero por el tema este de la seguridad, pues dices, ostras, pues me voy para aquí, que mira, al menos pues esto siempre lo tendré, ¿no? Pues diseño de logos, maquetar revistas, luego me puse a estudiar ilustración, que en realidad pues me gustaba muchísimo más, y luego ya pues a nivel profesional, porque nunca he estudiado pintura, pero bueno, pues ya por mi cuenta, ya más adelante me fui derivando hacia la pintura. Pero bueno, vas pues de trabajos menos bohemios a cada vez más bohemios, porque en realidad pues, es lo que quieres y ya está. Y tienes que ser honesto contigo mismo y es, bueno, una de las cosas que he aprendido que sí que más valen la pena, ser honesto con uno mismo y decir, mira, defraudar a alguien o no, de verdad, no sé. Luego igual pues tienes 50, 60 años, el tiempo pasa muy rápido, haz lo que te gusta y tira para adelante con todo, porque escúchate a ti mismo. En este sentido, pues no hace mucho vi un documental de la BBC, bueno, era grabado, y le preguntaban a la gente que estaba ya en su lecho de muerte, era gente que estaba pues enferma terminal, y le decían, si pudiera volver atrás, ¿qué es lo que haría diferente? Y casi todos coincidían en, me hubiese arriesgado más. Lo dejo ahí. Pero bueno, por otro lado, pues también es verdad que sí, que hay que tener una red de seguridad a nivel interior, ni que sea, y que a veces, pues oye, hay una serie de aspectos que trabajar porque, bueno, oye, pues el entorno exterior presiona mucho, ya sea pues tu familia, vecinos o lo que sea, y uno pues anda con muchos miedos, ¿no? Yo cuando tenía 20 años pues estaba siempre leyendo libros de autoayuda, estaba como muy, pues eso, con muchas inseguridades y demás, pero bueno, llegó un momento en que descubrí un libro de una persona que se llamaba Antonio Blay, que en principio estaba en la sección de autoayuda y bueno, pero en realidad lo que era bueno, se considera como psicología transpersonal, ¿no? Y es también otra de las razones por las que estoy aquí, que es, bueno, por una persona que es discípula de este señor, de Antonio Blay, y que ha sido pues mi
Sí, una persona pues que me ha guiado de alguna manera en este camino que mostraba Antonio Blay, ¿no? Que era un libro que te transforma en el sentido de que, bueno, es todo un camino de autodescubrimiento que de alguna manera pues se complementaba con todo lo que yo andaba buscando, que era, pues por un lado, quitarme de encima pues todos estos miedos y todas inseguridades, y por otro lado pues escucharme más a mí mismo sin ningún miedo ni nada, ¿no? Por desgracia hoy pues no podré entrar mucho en estos aspectos más de trabajo interior y cosas concretas que hayamos hecho en estos años y que siga haciendo, porque todos estos temas de meditación, de trabajo contigo mismo, eso es para toda la vida. Pero bueno, si os apeteciera, sí que hay otro vídeo en YouTube que se llama, creo que Trabajo Interior de Miquel Cazaña o algo así. Bueno, es que está puesto en 3 plataformas y en cada uno tiene un título distinto, pero si ponéis mi nombre sale enseguida. Y allí sí que explico más un poco todo lo que este hombre pues explicaba en sus libros y cómo de alguna manera pues lo hemos ido llevando a la práctica y demás. Entonces, pues nada, ahora pues me centraré más pues en la experiencia artística, ¿no? Pintar, un canto a la vida. Bueno, admito que el título igual pues de entrada suena un poquito cursi, pero bueno, es que no se me ocurre otra manera de expresar lo que uno siente cuando pinta, ¿no? De hecho, el mismo Joaquín Sorolla, cuando pues el hombre se ve que estaba ahí pintando puestas de sol lejos de su casa, estaba pintando las nubes y el hombre pues rompía a llorar de la emoción que sentía pues pintando esos colores pues rojizos, morados y demás, ¿no? Y en mi caso pues bueno, la verdad que pues una conexión más fuerte y más directa en este sentido de decir, ostras, esto de dibujar mola mucho. Fue pues cuando tenía esos 22 años o así, que justamente estaba leyendo los libros de este hombre que también me sacudieron muchísimo, y me fui a hacer un viaje por Centroamérica con 2 amigos y decidí, ya estaba empezando a estudiar ilustración o estaba ya a punto, y decidí pues en ese viaje de 3 meses pues llevarme 3 libretas de 100 dibujos cada uno y decir, mira, voy a volver pues con un trazo súper definido y muy mejorado, ¿no? Entonces, pues bueno, se me fue un poco la olla y lo dibujé absolutamente todo. Cada día calculé pues que tenía que dibujar unos 5 dibujos, así bastante trabajados, con lo cual pues eran compañeros de viaje durmiendo. Bueno, me veían ya como un auténtico loco, pero bueno, yo tenía un propósito y como soy demasiado terco, pues nada, iba ahí con todo. Este fue otro al año siguiente que me fui a la India y lo mismo, 2 libretas de 100 páginas cada una y bueno, pues no sé, igual me costó 1 hora y media o así. Sí, aquí vimos un cadáver flotando en el Ganges, pero bueno, pues yo seguí dibujando. Total, para ellos era lo más normal también, o sea que no pasa nada. Es verdad. Es que no se ha quemado bien. Lo echan al Ganges, pero si no se quema bien, Es que algunos me parece que no los queman, ¿no? creo que los queman. Si los ha picado una serpiente, me parece que no los queman. Madre mía. Pero ahora ya Luego creo que los flotan, queman echan todos. Y luego flotan. Yo creo que los queman todos. Sí, últimamente creo que sí. Bueno, el caso es que bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que lo que había empezado siendo un reto un poco psicológico y obsesivo de decir, yo quiero dibujar mucho mejor, pues se acabó convirtiendo en algo que me permitía estar conectadísimo con la realidad, con todo lo que estaba viendo, y me permitía, pues sí, sentir como una dicha interior y como un gozo de decir, jolín, oye, somos aquí testigos de algo a lo cual pues ni siquiera muchas veces no prestamos atención, y el hecho de poderlo dibujar en ese momento para mí era, sí, como milagroso o
por lo menos pues fascinante, ¿no? Hasta el punto de, sí, que te da la impresión de que lo que estás viendo pues que lo estás creando tú en ese momento. Y ya no te digo nada, pues si pintas personas, que eso es algo que yo soy más, veréis luego, paisajista que no retratista, pero las veces que pintas personas, si alguna vez lo habéis probado, es una pasada, porque la persona, tú tienes que estar pues muy presente dibujándola y esa persona a la vez pues se siente como escuchada de verdad, porque en realidad pues estáis callados y tú lo estás observando y la tienes que dibujar y pintar pues tal como es, con sus defectos y con sus virtudes, y no sé, es como muy especial, es una maravilla. Aquí por ejemplo este es mi hermano. La verdad que reconozco que igual no parece el que esté disfrutando mucho, pero es que no tenía igual muy buen día. Pero este lo pinté en directo y yo al menos sí que disfruté como un loco. Y estudiaste, claro, es que es un estudio. Es un estudio psicológico. Sí, no, y aparte se nota, yo pinto, reconozco muchas veces de fotografía, soy como muy introspectivo, muy de estar en mi estudio, mi abuela también, pero reconozco que hay que salir a pintar al exterior, por lo menos un 20% del tiempo, incluso cuanto más mejor. Si se puede todo, todo, pero bueno, yo ahora vivo en Navarra y llueve mucho y no se puede siempre. Pero bueno, vale mucho la pena porque se percibe todo de una manera diferente y como mucho más directa, te cambia la luz, te tienes que adaptar a cualquier cambio que haya y bueno, no sé, por ejemplo, de Sorolla, volviendo, pues él es alucinante, pero es que lo pintaba casi todo en directo, él odiaba el estudio y claro, a la vez también ves como una pintura muy fresca, muy directa, con muchos matices. Bueno, es otra historia. Ahora vuelvo a pintar personas, bueno, esta vez ya pues desnudos y es, bueno, es algo como especial, hay que vivirlo, vaya. Esto en lo que respecta a este apartado, pues sería un poco esto, ¿no? Pues sí, un canto a la vida, porque realmente es así como se vive cuando dibujas y sobre todo pues cuando pintas al natural, ¿no? Luego, este tercer bloque se titula Servicio a los demás. ¿Y por qué lo he titulado así? Pues porque es otra de las cosas más importantes que también aprendí. No sé si era la tercera o qué, pero bueno, un poco después de la otra, que ya igual empiezas con proyectos al principio de diseño gráfico y de ilustración, y los artistas, o al menos a mí me pasa, seguro que si conocéis a algunos pasará que a veces pues bueno, no se les puede decir nada, ¿no? Tenemos nuestras ideas ahí súper brillantes y si alguien te dice algo pues que no te acaba de convencer, pues la verdad que lo vives mal. Lo vives pues como una traición osada y ya está, no nos engañemos, se vive así. No admitimos críticas y punto. Entonces, pues esto a mí me fue muy bien. Al principio, los primeros años, pues trabajar, aunque ya estaba, digamos, como freelance, pocas veces estaba en una empresa, pero sí trabajar en proyectos pues de diseño gráfico, de ilustración, para gente que igual necesitase, digamos, pues mis servicios, ¿no? Y entonces te das cuenta de que, bueno, pues sí, tienes una idea brillante que igual para ti es una maravilla, pero ¿y qué importa? Ahí hay una persona que tiene pues un problema concreto y tú pues con tus talentos se lo tienes que resolver, pero adaptado a sus necesidades concretas, a su proyecto en concreto. Claro, al principio cuesta porque, pues bueno, si uno tiene su ego y algunas cosas pues no molan. Pero bueno, sí, pasa el tiempo y te vas dando cuenta de que te sientes muy satisfecho de que esa persona que igual no había contratado nunca un ilustrador o un diseñador gráfico, incluso a veces un pintor, pues te diga, mira, estoy tan contento que te voy a pagar más porque ha sido una gran experiencia. O a veces, aunque no te paguen más, pero lo veas que ha sido útil y que esa persona pues tenía un problema muy concreto y tú pues se lo has resuelto, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues dibujando pues un cómic para una promoción interna del supermercado. Luego aquí también ilustración editorial,
que esto era algo con lo que disfrutaba una barbaridad. Esto sí que lo echo un poco de menos. Pero bueno, es lo que os digo, o sea, tú te tienes que poner pues en la piel. Esto es un trabajo era para, no sé si primero o segundo de eso. Te tienes que poner eso en la piel de chavales de igual 12 años, 13, y decir, bueno, si yo tuviera esa edad, ¿qué me gustaría ver en el libro? Porque este texto me está hablando del Willy Fogg, y a mí me encanta el Willy Fogg, y bueno, igual el otro día hay algo que no te gusta, pero tienes que encontrar la manera de conectar con eso y ponerte en la piel de la persona, pues enriquecerlo con detalles, con emociones, con lo que sea, ¿no? Por suerte también pasa mucho en esta vida y últimamente también cada vez está pasando más, que estamos pues todos más especializados y la gente pues que te busca pues también busca más igual cosas que te puedan encajar más a ti, ¿no? Y eso se agradece también porque al final uno lo que quiere es hacer cosas con las que sienta un vínculo. Pues a mí me encanta el cine, me encantan las aventuras de piratas y de aventuras o los viajes, ¿no? Este es otro proyecto para un amigo que tiene un blog de viajes con un montón de visitas y el chaval pues necesitaba una ilustración para cada continente. Pues venga. Y a veces algunos de estos proyectos pues no nos vamos a engañar, o sea, pueden tener más creatividad que según qué cuadros, ¿no? Porque muchas veces la gente te da mucha cancha y te dice, no, quiero tu estilo o píntalo como quieras, pero bueno, lánzate a la piscina, que no hay cortapisas a nivel de estilo, ¿no? Y eso también está súper bien. A este nivel de, digamos, servicio a los demás también englobaría pues el tema de lo importante que fue para mí pues el hecho de no esperar tanto, o sea, aparte de darte cuenta de que lo importante pues es la persona para la que estás trabajando, pues también no esperar a que las oportunidades vinieran desde fuera y salir tú pues con hambre a buscarlas y a ir a conocer a gente, ofrecer tus propias propuestas también, porque muchas veces nos pasa que por el mismo hecho de tener pues eso, un miedo al fracaso, un miedo a ser pues demasiado atrevido o no saber pues qué es lo que presentar, pues bueno, tenemos igual miedo a salir y a presentarnos al mundo y demás. Eso, y que por otro lado también existe mucho la idea en el mundo del arte de que si no te viene a buscar alguien y te promociona, pues no tienes nada que hacer, que no vale la pena. Y eso no es así. Sobre todo en los primeros años, no. O sea, tú puedes salir, andar arriba y abajo, conociendo a gente y siempre encuentras gente que necesita algo de lo que tú estás ofreciendo y pueden salir muchísimas oportunidades. Luego ya, obviamente, más adelante, a un nivel, digamos, pues Antonio López, Miquel Barceló, pues sí, necesitas museos gordos, casas de subastas, gente influyente que te suba mucho para arriba y demás. Pero los primeros años, yo hasta ahora no lo he visto, vaya. Quiero decir que puedes tú, pues eso, salir fuera, siempre necesitas a la gente y demás, pero no tiene por qué ser gente magnates, puede ser pues gente normal y corriente a la cual pues le ofreces tu propuesta, ¿no? Y ya entraríamos en el último bloque, que igual para mí es el más importante, ¿no? Que es el de compromiso. Y para abrirlo sí que me gustaría, la única cita que me gustaría leer, que la descubrí hace poco y me encanta, es de Vasily Kandinsky y que dice así: el artista tiene que educarse y ahondar en su propia alma, cuidándola y desarrollándola para que su talento tenga algo que decir y no sea como el guante perdido de una mano desconocida, un simulacro de mano, sin sentido y vacía. Bueno, me encanta. Porque sí, realmente necesitas un vínculo con cualquier cosa, no solo si te dedicas al arte, pero en este caso sí, yo lo siento mucho. Cualquier cosa que yo vaya a hacer, tengo que sentir que estoy atado a eso, que hay un vínculo de alguna manera, ¿no? Y luego, pues, dentro de
de esta palabra de compromiso, ¿no? Pues considero igual pues que hay dos, ¿no? Pues un compromiso pues más intelectual, como el que igual puede tener pues el señor que estaba antes hablando, Ángel, ¿no? Pues tengo unas convicciones con un fenómeno concreto a nivel social que creo que se debe de denunciar y lo voy a denunciar, ¿no? Pues en este sentido, también cuando empecé, esto fue el proyecto final de carrera y fue un trabajo que era sobre la inmigración en Barcelona, después de haber realizado pues esos viajes a la India y a Marruecos y a Centroamérica. Pues sí, yo me di cuenta de que, bueno, a ver, que en realidad pues ya lo sabía, ¿no? Pero pues que toda la gente que venía aquí, pues que no vienen por gusto y de alguna manera, pues en ese proyecto, gracias a un tutor que tuve, pues tuvimos la idea de que yo, en lugar de presentar como proyecto un cuaderno de viaje, pues que podía presentar un cuaderno, pero en la propia Barcelona y hablando sobre este tema de la inmigración y cómo se vivía todo esto a pie de calle, ¿no? Y claro, pues no sé, conecté mucho con esa gente porque pues ya tenía ganas de antes, ¿no? Y evidentemente pues vi situaciones de racismo que creía que se debían de denunciar o por lo menos visibilizar y había pues eso, un compromiso que de entrada pues era a nivel intelectual y que te ataba mucho a ese proyecto. Bueno, la verdad que mi tutor años después nunca quería que lo dijera, pero ellos mismos me pusieron una matrícula de honor y ¿por qué no decirlo, no? Y luego también considero que hay otros tipos de compromisos que igual pues te entran por un ámbito más emocional, ¿no? Este es otro proyecto mío que es diferente del otro porque es más enfocado a niños, pero me metí en él pues porque sí, tenía ganas, me imaginaba como un mundo más de fantasía, más emocional, pues con unos colores y digamos que bueno, pues fue como otro tipo de entrada, ¿no? Más, no tanto a nivel de intelecto y tal, sino más a nivel pues de buscar algo que fuera poético, de buscar una aventura que tuviese un sentido, pero bueno, sobre todo la verdad que tenía ganas de buscar algo que fuera muy, sí, que entrase muy por las emociones, que fuera muy onírico también. Y bueno, de alguna manera pues también tendría que ver pues con ese canto a la vida que hablábamos antes, pues ya no tanto de observar lo que tú ves directamente, sino de a veces pues ir a buscarlo dentro de ti, imaginarte pues una situación, sí, digamos pues una poesía visual o un escenario que te fascine y que lo tengas ahí y digas esto lo tengo que sacar. Porque me imagino pues una luna gigante y un baobab ahí inmenso también y el tranvía de la niña pues que aterriza allí y luego pues se metía a bailar en un baile africano, ¿no? Así todo improvisado. Pero bueno, de alguna manera pues uno tiene pues esta fantasía o esta idea y la refleja, ¿no? Pero bueno, luego pues ya me fui yendo pues a proyectos pues más de ilustración y de pintura, que es lo que estoy haciendo ya desde hace, no sé, casi 10 años y en los últimos 5 años pues solo esto. Pero vaya, para mí el compromiso pues sigue estando allí porque pues viajas a estos sitios y sí te impactan de una manera, o a veces no son tal cual están aquí. Esto, por ejemplo, es Roncesvalles y yo cuando estuve no estaba nevado y no era otoño, pero dices, me lo imagino pues en otoño y con una super nevada así pues antes de tiempo y pues venga, pa'lante y ya está. Esto es una callejuela de allí de Barcelona y evidentemente pues este hombre ahí no estaba. Pero bueno, para mí pues la pintura también es eso, o sea, pues que tú te imagines algo, que lo vivas dentro de ti y que digas, ostras, pues lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Y te pongas a ello y cuanto más ilusionado estés por la idea que tienes o por la imagen que interiormente proyectas,
pues más chula saldrá luego la imagen, ¿no? Estos últimos que estoy enseñando, que son de pintura, los podréis ver a partir del lunes. Estos y unos 25 más, aparte de 13 dibujos pequeños. Y este yo creo que sonará más. Bueno, este es otro... Lo mismo, o sea, yo no podría pintar un lugar que igual no me diga nada, ¿no? Si me dices pintas a fábrica, pues diría, bueno, a ver, vamos a esperar a que esté el atardecer, a que haya pues un coche abandonado que le dé un encanto, y porque si de entrada igual ahora no me entra. Pero bueno, un lugar como este, no sé, es que me inspira muchísimo, muchas cosas, ¿no? Igual no hace falta que haya aquí ningún gnomo, ni ninguna hada, ni nada, pero bueno, yo pues con solo ver el escenario pues ya me lo imagino así, y ya pintándolo pues ya lo siento que es una maravilla, y con eso ya me vale. Y nada más, solo pues quería comentaros que para mí esto de compromiso pues que es válido para cualquier campo, ¿no? Que cada uno pues debe buscar pues aquello, sí, que le remueva de verdad pues en ofrecer pues la mejor versión de sí mismo. Creo que es lo más importante. Escuchándote entiendo por qué somos tantas mujeres aquí. Es que nos das una ternura maternal. Sí. ¿En qué te podemos ayudar más, aparte de promocionar la exposición? Sí, hombre, eso es lo más importante. Claro que sí. Y lo haremos, todas. ¿Qué días va a ser la exposición? Desde el lunes al sábado o domingo. Domingo. Domingo inclusive. Sí. ¿Horario? Domingo de El horario bastante amplio, de 11:30 a 8:30. Encantado de esto que pintas. Oye, yo tengo una curiosidad. Cuando pintas, ¿prefieres el silencio o prefieres música? ¿O qué es lo que te inspira así para que tú visualices todo esto que luego plasmas? Bueno, la verdad, ahora viene la parte peor, digamos, ¿no? O sea, esto en realidad pues es un trabajo, y como tal, evidentemente no es todo de color de rositas. Hay veces que te levantas y dices, vale, a ver, como pinto en óleo desde hace años, pues claro, el óleo pintas y no puedes pintar el mismo cuadro al día siguiente porque se te podría agrietar. Entonces empiezo 10, 12 cuadros a la vez, y a veces pues tengo unos 7 empezados, y un día me levanto y digo, no me apetece pintar ese tampoco, ese de más allá tampoco, y dices, Y muchas veces sí, me pongo un chute de música y pa'lante. Pero bueno, creo que lo ideal es pintar sin música y, bueno, pero estar pues más centrado en una sola cosa, ¿no? La verdad es que hago muchas cosas mal, porque hay veces que me pongo pues eso, la BBC o cualquier cosa, vídeos de YouTube en los que hablan en inglés, y aprovecho pues también a aprender inglés o a profundizar en el tema del inglés, por ejemplo, ¿no? O aprender de un tema en concreto que igual me interesa mientras estoy pintando. Pero bueno, confieso que lo hago, pero me parece que no es correcto, porque habría que estar solo en lo que celebras para mantener pues toda tu atención en eso y poder estar todo tú en bloque con eso. Pero claro, son muchas horas y necesito alicientes. No, y que mi madre fue mala influencia también, porque estaba siempre con música y a todo trapo, y me mal acostumbró, es verdad. Bueno, la inspiración, o sea, yo creo que te puedes... Sí, no, sí. Sí, a veces te pones músicas que dices, esto me va bien para este momento, y sí, como que te parece que lo necesitas, pero vaya, que también te distrae mucho, porque pues este trabajo del que hablaba antes, ¿no? Una de las cosas que intentamos atajar e incluso pues anular por completo es el tema de la dualidad mental, pues lo que nos pasa siempre, ¿no? Pues que estás pensando en una preocupación del pasado o del futuro, y no estás en el momento presente. Entonces, pues bueno, justamente para lo que estamos diciendo de estar en el momento presente, pues estar también escuchando a un tío que está hablando en inglés, que requiere un montón de concentración, pues va de pena. Pero bueno, pues lo hago.
Donde nació tu abuela, ¿no hay alguna placa, algún homenaje que se le pudiera hacer en su sitio? Aquí le podemos hacer, si quieres, un homenaje especial. ¿Tú tienes cuadros de los que vendió, fotos? Sí. ¿Sí? Tengo catalogados hace eso, 5 años ya, pues dije, ostras, vamos a ver esto de... Porque ya como que se te olvida, igual pues eso también hace que te parezca que era menos de lo que era, ¿no? Y enseguida pues yendo a casa de mis tíos y luego ya empecé a buscar sus clientes, que la verdad que me costó bastante, pero muchos los encontré. Habrá siempre recelo, claro, porque No. un poquito. No, estaban encantados de que alguien les volviera a preocuparse por ese tema, y más un nieto de la persona, porque claro, les dije pues que iba a hacer un libro y una exposición. De momento no se ha hecho, pero por lo menos sí que hay una web y hay 160 cuadros catalogados. Sí, y Qué bueno. en realidad yo creo que le toca al ayuntamiento hacer algo, bueno, dedicarle alguna sala. Preguntas, venga. Comentabas que pintar, bueno, que has hecho un trabajo con Anthony Blake, ¿no? sí. Blake, perdón, siempre digo Blake. No sé si igual has estado en alguna de las charlas de Jordi Sapés. Sí, pero además es que he leído de Anthony. Ah. Sí, no, muy interesante. Es que antes, en la charla anterior, has formulado una pregunta de una manera que me ha dado la impresión de que o que habías leído algo de Blay o algo parecido. Pues puede ser, pero comentabas tú que conectaba, que con el pintar, ¿no? te ayudaba a conectar con la realidad, contigo mismo, te ha ayudado a centrar, te ha ayudado a sentirte más presente, un poquito que eso, lo de pintar y la relación con la conexión con uno mismo, ¿no? Claro, es que es una manera de estar en el presente y darte cuenta de quién es el espectador, de lo que está viendo, ¿no? Yo lo que veo es que, y más ahora pues con tanto móvil y con tanta pantalla y con tanta historia, otra de las charlas que vamos a hacer con mi pareja en enero, febrero, es de este problema que hay, que es un secuestro de la atención, ¿no? Sí. Tenemos la atención secuestrada desde hace un montón de tiempo, Sí. por lo menos desde el principios del siglo XX, que empezó más fuerte. Bueno, no sé cuándo empezó la publicidad, existiría desde siempre, pero hace ya bastantes décadas que hay publicidad a punta pala, y es que tenemos la atención absolutamente secuestrada, y creo que eso es gravísimo porque no somos dueños de nuestra atención. Y eso, pues bueno, parece que, mira, ahora pues hay promoción aquí, y bueno, al final, pues bueno, la parcela que te guardas de atención para ti mismo tiende a cero, y claro, eso repercute muy negativamente en lo que comentabas antes, ¿no? En la conciencia que ocupa pues cada vez pues menos. Entonces, pues claro, el hecho de pintar es como algo muy zen, ¿no? Seguro que hablando de zen, si estuviéramos en Asia y hablásemos con alguien que hace caligrafía, viendo pues películas japonesas y tal, pues te das cuenta de que tienen absolutamente toda la atención centrada en eso y que están totalmente presentes, ¿no? Cuando yo realicé esos viajes, es que no quedaba otra. Llegaba un momento que disfrutabas tanto que estabas allí y en ningún sitio más. Y sí, lo que te decía, te sentías muy, muy, muy gratificado de poder estar allí viendo aquello. Y a veces pues no era nada del otro mundo, era pues ese dibujo me acuerdo perfectamente, estaba él durmiendo y me acuerdo que me lo pasé bomba pintando todos los pliegues de la ropa, de las sábanas y demás. No hace falta que sea nada espectacular, simplemente darte cuenta de ti mismo allí, pues dibujando aquello y dándote cuenta de que eres tú el que lo está viendo y de que con tu dibujo pues le estás dando valor, ¿no? Has comentado antes que el estudio de tu abuela, creo que era soleado, y luego cuando he visto la figura esa del boxeador, también sale allí el sol. Entonces,
Claro, yo me pregunto, porque si pintas en la habitación, el sol va corriendo y la sombra se mueve, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué haces? Sacas una foto, te imaginas una vista y luego ya sigues, o sea, te retienes esa imagen en la cabeza para pintar todo. ¿Cómo se hace el proceso? Bueno, primer día, ese retrato creo que estuvimos, no sé si 2 o 3 sesiones. Y luego sí que es verdad que le hice una foto y ya terminé de pulir algunos detalles sin él estar presente. Pero al principio, el primer día, igual pues ya solo dibujando, te tiras un rato y luego empiezas a dibujar el sol, igual puedes tardar un poco y luego pues nada, lo marcas y luego sí que como vino al día siguiente, que por suerte también hacía sol y le dije que viniera a la misma hora, pues sí, trabajamos un poco más, pero por suerte pues con la misma luz y a la misma hora. Pero sí, no os podéis imaginar estos pintores que yo voy a veces a concursos de pintura rápida y eso es en unas horas, o 5 horas o 8 horas, pero vaya, la dificultad que hay, porque el sol de las 10 o las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, bueno, es que parece otro lugar, no tiene nada que ver. Entonces es un reto muy grande, porque es en un solo día y una vez marcas la luz ya no la puedes tocar y es que es poco rato, porque la luz cambia mucho. Algunos igual habréis visto ese documental sobre Antonio López, que el sol del membrillo era. Me parece que era el sol del membrillo, ¿no? El hombre ahí se veía como que se le podrían las manzanas, los membrillos de tanto tiempo que pasaba y... De todas maneras yo creo que se lo ha montado así. O sea que para hacer un cuadro no hacen falta 56 años. Él se lo ha montado así, te lo retoca y en fin, cada uno se lo monta como puede, ¿no? Pero vamos, que eso es una FIFA. No hace falta 50 años para pintar un cuadro. Ya, sí, que luego dicen que también lo usa para decir, bueno, he tardado tanto, pues os voy a pegar una clavada que os vais a flipar. Pregunta, las amigas, los amigos. Te quería preguntar por de lo que me llamó la atención de la charla es que querías explicar tu proceso creativo y tu sentido de vocación, ¿no? ¿Qué recomendarías para encontrar la vocación, ¿no? A una persona, por ejemplo, que no la ha encontrado o que no ha hecho un recorrido y bueno, está en un punto, no sé. Yo creo que tiene que mirar cuáles son sus hobbies y entre ellos mirar cuál es el que le ocupa más tiempo en su cabeza o en su tiempo, ¿no? Y ponerlo en primer plano, en primerísimo plano. En lugar de relegarlo a una actividad pues de los domingos a última hora. Claro, luego también hay muchas circunstancias, ¿no? Pero vaya, entiendo que tú me hablas de los inicios de todo en el sentido de decir, pues necesito buscar mi propósito de vida igual, ¿no? Sí, en esa línea. Yo creo que sí, pienso yo que por lo menos el tema este de los hobbies o de inquietudes, de decir, ostras, este tema pues siempre me ha llamado mucho la atención, pues no sé, ya sea pues porque investigo mucho sobre eso o... Es que claro, hay tantas cosas, ¿no? Que sabe tan mal que haya tanta gente pues que esté a disgusto en su trabajo, que es una pena, ¿no? Porque... No sé, realmente, pues vale que sí que por un lado, pues cada vez hay menos oportunidades laborales y tal, pero yo creo que también hay ciertas posibilidades, por lo menos, de crear algo por tu cuenta e intentar pues moverlo por internet o... Creo que también hay posibilidades, pienso, no sé, vaya, no sé si yo lo he conseguido, creo que mucha otra gente con otros proyectos que tienen más demanda también lo tienen que poder conseguir. Pero sí, yo lo único que se me ocurre decir es eso, el tema este de los que investigue sus hobbies y vea de entre ellos pues cuál ha sido siempre esa cosa que le ha despertado ese gusanillo, ¿no?
y que le dedique mucho más tiempo. Voy a cambiar de tercio, vamos de alguna manera. Y te voy, bueno, gracias por esta charla y por tus cuadros y los de tu abuela, que son preciosos. Fíjate, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, tiene que ver con lo que tú has hablado del alma, ¿no? Del artista, de compromiso, de alguna manera de vivir la vida, ¿no? Para poder transformar esto en algo físico, que es un cuadro, y por cuestiones de trabajo, quiero decir, por un tema que estoy trabajando ahora, hay una especie como de descubrir qué es lo esencialmente humano en lo que hacemos. Uh-huh. Entonces te hago aquí la pregunta para ver qué sientes tú de esa pregunta, ¿no? ¿Qué crees tú que es esencialmente humano en eso que es el arte? He tardado, pero es fuerte esta. O sea, ¿qué es lo que se tiene que reflejar o...? Como tú lo entiendas, porque ¿cómo la percibes tú? ¿Cuál es tu visión de esto que estoy diciendo? Es decir, ¿cómo te podría hacer esa pregunta de otra manera? ¿Qué hace el arte esencialmente humano? ¿O qué hay de lo esencialmente humano en el arte? Uh-huh. O, te lo pongo en conexión con el tema de qué nos hace esencialmente humanos. Sí. Hombre, a ver, para mí en esto sí que hay un progreso y creo que hay unos avances en el sentido de que, bueno, el hecho de poder mejorar la técnica también te permite igual pues no estar ya tanto preocupado por si te está quedando como se ve la cosa. Es decir, cuando tú ya dominas más o menos, porque has pintado bastantes veces una silla o ropa o un paisaje o lo que sea, pues sí que es verdad que cada vez pues vas un poco más allá, simplificas igual más los trazos y de alguna manera pues vas ahondando más en esto que dices y vas ganando en profundidad, ¿no? No sé, igual se puede ver en... ¿Puedo aportarte echarte un capote? ¿Te puedo echar un capote? Venga. Sí. La mirada. Yo lo digo desde otro aspecto del arte, pero a lo mejor la mirada es la que hace humana de alguna manera. ¿Cómo lo verías tú, esa parte de la mirada, por ejemplo? Que creo que La mirada del... el artista, cómo contempla el mundo, que es una de las cosas filosóficas, ¿no?, del arte. Sí, pero claro, lo que te digo, que esto, sí, evidentemente que es la mirada, pero se va perfeccionando con el tiempo. Al principio uno mira igual todo con la cabeza, como en esos dibujos pues, que eran más analíticos, y luego pues bueno, te vas ahondando igual más y más y vas buscando algo más, una experiencia más interior, ¿no? Como igual comenta ella. Ahora pues no los tengo aquí, pero sí que en estos que comentaba que están más a caballo entre la ilustración y la pintura, pues busco igual un poco más eso, ir a aspectos, sí, como más esenciales, pero vaya, a ver, para mí, en esto que decís, pues basta igual, mañana es gratis el Prado, podemos ir todos juntos si queréis. Yo iría directo, le he dicho a Laura antes, si podemos ir, que no hay que hacer mucha cola, me gustaría ver el cuadro de Los borrachos de Velázquez, que no sé, a mí veo eso y digo, es que esto parece que lo ha hecho alguien de otro planeta, pero bueno, me está resumiendo tantas cosas. Yo, si solo pudiera ver un cuadro para aprender de pintura, igual diría ese, porque saber que alguien hace 500 años ha podido hacer algo a ese nivel y que, como me preguntaba igual Isabel, yo viendo ese cuadro puedo sentir algo tan profundo que igual, sí, lo vi hace 15 años en directo, pero no sé, me impactó de tal manera que... Y con otros, a veces pues no hace falta que sea tan realista, ¿no? Hay otros abstractos que, aunque no conozco tan en profundidad, pero vaya, en ese sí que puedo decir que veo a alguien que ha trascendido, no sé, muchísimo. Y mi idea ahora es, no sé si me parece imposible casi llegar a ese nivel y bueno...
un atrevimiento insultante, una comparación, pero sí que, hostia, al menos pues ir haciendo intentos en esa dirección, ¿no? Pues con personajes que les pasan cosas, que sienten cosas y que están en escenarios y demás, ¿no? Yo te voy a preguntar, ¿tú disfrutas más haciendo una obra personal, o sea, un proyecto personal tuyo? Sí. O más cuando te encargan algo y tú tienes la capacidad de transformar la idea que te dan? O sea, yo, por ejemplo, desde la editorial a veces le encargo cosas a ilustradores o a diseñadores que te hagan una portada de un libro y tal, y a veces tú le das 4 datos y realmente él te ha dado la vuelta a la idea, te ha dado... Entonces, claro, eso realmente, o sea, uno se queda contento, y a veces los escritores, cuando el artista te da una cosa que tú ni te habías imaginado, claro, ni tal, entonces te quiero decir, pero para el artista no sé si es más importante, o sea, hay algunos que te dicen, no, encuádrame el tema, dame 4 ideas y ya luego ellos desarrollan, o es mejor que te dejen tanta libertad que a lo mejor te pierdes. bueno, O sea, pues depende del lo proyecto y conviertes en de... proyecto personal. Es que yo he visto tus trabajos son muy variados, o sea, a mí me costaría, o sea, no sé, hay pintores que siempre se destacan por algo y tú rápido, o sea, Sorolla, por ejemplo, tiene un trazo que tú lo reconoces también porque lo hemos visto, pero tú tienes, o sea, has presentado una gran variedad de cosas, de registros. claro, que tú dices, bueno, este artista le podría encargar cualquier cosa porque eres muy variado, ¿no? No sé si tú te empeñas en tener un estilo propio o es mejor ser... La verdad es que ayer tuve una inauguración en Barcelona con unos cuantos cuadros y allí, porque a veces la gente me dice, es que hay estilos muy diferentes y tal, y lo ven como algo negativo, pero otros pues les parece estupendo porque es como más variado, ¿no? Yo lo que me pasa es que cada cosa que pinto igual me está llamando que la pinte de una manera concreta, ¿no? Por ejemplo, uno de los últimos que he hecho era un paisaje de Ámsterdam y ese pues ha sido un plan un poco tradicional, pero luego, sin embargo, el año pasado hice uno de un retrato de pues con unas luces y tal, en un ambiente así un poco de teatro, y allí pues lo hice muchísimo más desdibujado, más roto y más un estilo igual como más moderno, más americano. Pero no sé, es que en ese momento la imagen me estaba pidiendo que la pintase de esa manera. Ahora sí que es verdad que en estos que quiero, que en los que ya estoy trabajando, sí que yo creo que hay un estilo bastante definido, que no sé si es más el mío, pero en el cual me siento ya totalmente a gusto. Pero bueno, me hace ilusión pues poder exponer aquí y que veáis pues este resumen de estos últimos años, porque traigo incluso alguno del año 2013 que no es ni óleo, es un hecho con gouache y tiene también un collage y ahí hasta grava enganchada y eso, o sea, grava pegada.